Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ale Yogo, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez. El tema a abordar el día de hoy es sobre ventrículo izquierdo hipoplásico. El ventrículo izquierdo hipoplásico es una de las formas más graves de cardiopatía congénita, una de las más difíciles de tratar y aún hoy una de las afecciones cardiovasculares congénitas más discutidas y debatidas. Empezando con un poco de historia, en 1952, Lev informó que un grupo de malformaciones del corazón izquierdo se asociaban a pobre desarrollo de las cavidades izquierdas y de la aorta ascendente. En 1958, Noonan y Nadas introdujeron el término de síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, pero no fue hasta el año 2000, debido a la heterogeneidad de la entidad, se hizo una base de datos para establecer la nomenclatura del síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico. Se acordó incluir los casos con atresia o estenosis mitral, atresia o estenosis aórtica, la combinación de ellas, la hipoplasia de la aorta ascendente del arco aórtico con o sin coartación aórtica y las respectivas lesiones de las que dependen, como comunicación interatrial o foramen oval y el conducto arterioso. Los casos de estenosis mitral con doble salida del ventrículo derecho y comunicación interventricular también se incluyen en este grupo de cardiopatías. El tratamiento quirúrgico fue iniciado por Kailer en 1950. Varios reportes de tratamiento quirúrgico fueron publicados en los siguientes años, sin embargo, no hubo sobrevivientes. No se documentó ningún procedimiento paliativo inicial hasta que William Norwood y colegas describieron la realización de una anastomosis en la que conectaron la arteria pulmonar y la aorta en el Boston Children's Hospital en 1983. Esta cirugía revolucionaria, que resulta en el uso del ventrículo derecho como principal cavidad impulsora de la circulación sistémica, se conoce como la cirugía de Norwood. En operaciones posteriores, la circulación sistémica y la pulmonar se separan mediante la conexión directa de la vena cava a la vasculatura pulmonar, lo que se conoce como fisiología de Fontan. El trasplante para esta entidad data en 1985, sin embargo, no es una realidad viable para muchos centros cardiológicos. El síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico es un término que ha sido utilizado para describir un grupo heterogéneo de malformaciones cardíacas, que consisten en grados variables de falta de desarrollo del complejo corazón izquierdo aorta. Esto produce una obstrucción significativa del flujo sanguíneo e inhabilidad del corazón izquierdo para manejar la circulación sistémica. El extremo grave del espectro consiste en atresia aórtica y atresia mitral, mientras que el extremo leve los pacientes tienen hipoplasia de la válvula aórtica y de la válvula mitral sin estenosis valvular intrínseca. Respecto a su epidemiología, representa el 1.4 al 4.1% de todas las cardiopatías congénitas, con una incidencia de 0.2 por cada 1000 recién nacidos vivos, el cual se considera subestimado debido al aumento de tasa de abortos. Si no se trata, es responsable del 25 al 40% de las muertes neonatales de origen cardíaco en la primera semana de vida y es poco habitual que sobrevivan después del mes de edad. Presenta una predominancia masculina en el 65% de los casos, con un ratio de 3 a 2. El 15 al 30% se asocian a anomalías extracardíacas y síndromes genéticos. Sobre la base de su recurrencia familiar, se ha reconocido un componente genético, pero los estudios de asociación de todo el genoma no han arrojado nuevos genes candidatos, es decir, que se han sugerido pero no se han confirmado como causas importantes del síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico. Se ha identificado un pequeño número de genes bien conocidos implicados en su cardiogénesis, como lo son el GJA1, el NKX2 al 5, el NOTCH1, el MIH6, el ERB4 y el GATA4. A pesar de la mejora en la supervivencia desde la introducción de la reparación quirúrgica univentricular por etapas por parte de Norwood, la etiología del síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico aún no está clara. Se han sugerido causas no genéticas como la exposición a disolventes, infecciones virales y alteraciones del flujo sanguíneo intracardíaco. La hipótesis de no flow, no grow se refiere a la idea de que el desarrollo insuficiente del ventrículo izquierdo está relacionado con un flujo sanguíneo inadecuado a través de las estructuras del lado izquierdo del corazón durante el desarrollo fetal. Además, durante las etapas últimas de gestación, los cardiomiocitos pierden la capacidad de mitosis, limitando la hiperplasia ventricular y restringiendo la remodelación a la hipertrofia muscular. Existen estudios observacionales que han investigado la relación entre la estenosis aórtica fetal y el desarrollo del ventrículo izquierdo hipoplásico.
Un estudio revisó ecocardiogramas fetales de 43 fetos diagnosticados con estenosis aórtica y longitud normal de ventrículo izquierdo antes de las 30 semanas de gestación y encontraron que ciertas características ecocardiográficas, como el flujo retrógrado en el arco aórtico transverso y la disfunción ventricular izquierda, estaban asociadas con la progresión hacia el ventrículo izquierdo hipoplásico. Estos estudios sugieren que la estenosis aórtica fetal puede estar asociada con el desarrollo del ventrículo izquierdo hipoplásico y que ciertas características ecocardiográficas pueden predecir esta progresión. Durante la vida fetal, en la que las resistencias vasculares pulmonares son elevadas y las resistencias vasculares sistémicas reducidas, el ventrículo derecho funciona como ventrículo sistémico y el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico se tolera bien. Los neonatos afectados suelen ser recién nacidos a términos con peso adecuado al nacer. A través del ductus arterioso, la sangre llega a la circulación sistémica y a la aorta descendente, con flujo retrógrado hacia las ramas supraórticas y las arterias coronarias. Puede haber una contribución marginal anterorada del ventrículo izquierdo hipoplásico a la circulación sistémica. En ausencia de obstrucción anatómica, la distribución de la sangre depende de la relación entre las resistencias vasculares pulmonares y la resistencia vascular sistémica. Se debe lograr un equilibrio entre la cantidad de flujo sanguíneo que llega a la circulación pulmonar para su oxigenación y la cantidad que llega a la circulación sistémica y al cuerpo. Conociendo la fisiopatología en el recién nacido, sabemos que la estabilidad de un paciente con ventrículo izquierdo hipoplásico depende de la permeabilidad natural del conducto arterioso, la resistencia vasculares pulmonares, el tamaño de la comunicación interauricular y otras variables relacionadas con la estructura y función cardíaca, como la insuficiencia valvular y la función del ventrículo derecho. En las primeras horas de vida hay un periodo de luna de miel, durante la cual las manifestaciones de inestabilidad hemodinámica son mínimas o nulas. En este estado de transición, el retorno venoso pulmonar llega a la aurícula izquierda, y aunque una pequeña parte puede llegar al ventrículo izquierdo hipoplásico a través de la válvula mitral, la mayor parte avanza a la aurícula derecha a través de un defecto en el septum interauricular. Por lo tanto, la sangre oxigenada de las venas pulmonares se mezcla con la sangre no oxigenada del retorno venoso sistémico en la aurícula derecha, que a continuación es bombeada al ventrículo derecho y a la arteria pulmonar. Una vez en el tronco pulmonar, el flujo sanguíneo dispone de estas salidas, las arterias pulmonares y el ducto arterioso. El cierre del ducto arterioso y el descenso de las resistencias vasculares pulmonares produce hipoperfusión sistémica e hiperflujo pulmonar, que progresan rápidamente a shock hemodinámico de tipo cardiogénico, con letargia, palidez, pulsos disminuidos, extremidades frías y dificultad respiratoria. Aproximadamente el 10% de los fetos con síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico tienen una restricción importante en el septum interauricular. Este subgrupo importante de pacientes puede tener una mezcla inadecuada de sangre a nivel auricular debido a una comunicación interauricular restrictiva o pequeña. Estos pacientes, la sangre que regresa a los pulmones tiene poco o ninguna salida y puede regresar a la aurícula izquierda, lo que provoca hipertensión auricular izquierda. La radiografía de tórax de esos pacientes demuestra congestión venosa pulmonar. Estos bebés pueden presentar hipoxemia profunda y dificultad respiratoria temprana y pueden progresar rápidamente hacia acidosis y shock. Es decir, un tabique auricular altamente restrictivo o intacto en el síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico es un factor de riesgo importante para la supervivencia. La detección rápida de este hallazgo, o bien la detección prenatal, puede permitir la preparación para un cateterismo cardíaco urgente para ampliar la comunicación interauricular, generalmente mediante la colocación de un stent e incluso esta se puede ser colocado inútero. El ecocardiograma juega un papel crucial en el diagnóstico, proporcionando una evaluación detallada tanto de la anatomía como de la función cardíaca en neonatos y fetos, lo cual es esencial para determinar la viabilidad de reparaciones biventriculares en pacientes con ventrículos hipoplásicos. Para evaluar un ventrículo izquierdo hipoplásico mediante ecocardiografía, se deben considerar varios criterios específicos que abarcan diferentes aspectos anatómicos y funcionales del corazón, como por ejemplo la presencia de una comunicación interauricular, su tamaño y descartar gradiente restrictivo. Evaluar la morfología y función de la válvula tricúspide, el tamaño y la función del ventrículo derecho, la presencia de un ductus arterioso permeable, su tamaño y flujo, así como evaluaciones de la aorta, de la válvula aórtica, morfología y tamaño de las coronarias y la presencia de fístulas ventriculocoronarias y al mismo tiempo descartar lesiones asociadas.
Antes del decisivo avance descrito por William Norwood en 1983, los niños nacidos con síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico no operados tenían una probabilidad prácticamente nula de sobrevivir. Desde esta descripción inicial del éxito de la cirugía paliativa, han habido mejoras significativas en el manejo de estos pacientes y muchos centros reportan una supervivencia del 90% en el estadio 1 de la paliación. Además, en la actualidad ya son posibles la finalización de la paliación quirúrgica por etapas y la supervivencia hasta la edad adulta. No obstante, la mortalidad en pacientes con síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico continúa siendo alarmantemente alta. Se está consiguiendo mejoras en los resultados de trasplante cardíaco en pacientes tanto intervenidos como sin intervenir. En cualquier caso, tenemos la convicción de igual que en el pasado, los grandes avances en la medicina y cirugía han conseguido mejorar la evolución del síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico y avances futuros continuarán mejorando el pronóstico a largo plazo de pacientes nacidos con esta difícil enfermedad. Además, los otros dos grandes mayores avances que han alterado la historia natural de esta enfermedad fueron la implementación del ecocardiograma fetal y el uso de las prostaglandinas. El síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico es una de las cardiopatías más susceptibles a diagnóstico prenatal. Actualmente, la mayoría de los neonatos se diagnostican antes de nacer, lo que permite la planificación del nacimiento y el tratamiento. El pronóstico en fetos con síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico es desfavorable en México, con una mortalidad del 21% y morbilidad del 85%. Además, en nuestro país, la opción de interrupción del embarazo se limita al primer trimestre, por lo que el diagnóstico temprano es fundamental. La capacidad de detectar el ventrículo izquierdo hipoplásico en desarrollo, es decir, una estenosis aórtica crítica en el ecocardiograma fetal a mitad del embarazo, permite la realización de valvuloplastía aórtica en fetos seleccionados. Un número creciente de centros están ensayando técnicas de intervencionismo cardíaco fetal en todo el mundo y en el 2010 se estableció un registro internacional de dichas intervenciones. En el 2014, el equipo de intervencionismo fetal en el Boston Children's Hospital publicó los resultados postnatales iniciales y la supervivencia en 100 fetos tratados mediante valvulopastía aórtica, de los que 88 sobrevivieron hasta el nacimiento con establecimiento de la circulación biventricular en 38 de estos. La presencia de un ventrículo izquierdo hipoplásico a menudo es sospechado o diagnosticada por un ginecólogo en la ecografía obstétrica de la semana 20 de gestación. La vista de cuatro cámaras revela fácilmente la anomalía. Como podemos observar en esta ecografía fetal a las 18 semanas de gestación, donde se evidencia un ventrículo izquierdo extremadamente infradesarrollado, además de una atresia mitral y aórtica. Es importante determinar esas características para brindar a las familias el asesoramiento prenatal adecuado. Tales hallazgos pueden influenciar en la toma de decisiones sobre la interrupción oportuna del embarazo o los cuidados paliativos sin intervención en el parto. En una gran serie de más de 500 fetos con cardiopatía univentricular, incluido el síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico, los autores informaron que la probabilidad de supervivencia desde el momento del diagnóstico prenatal hasta todas las etapas de la cirugía, cuando hay intención de tratar, es de aproximadamente 67%. El manejo preoperatorio inicial de neonatos con síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico ha de incluir el mantenimiento de la permeabilidad del conducto arterioso mediante la administración de prostaglandinas y del equilibrio entre los flujos sistémico y pulmonar, principalmente mediante la manipulación de las resistencias vasculares pulmonares, asegurándose también una mezcla adecuada de flujos a nivel auricular. La situación preoperatoria ideal consiste en una distribución homogénea del flujo proveniente del ventrículo derecho entre las circulaciones pulmonares y sistémica, maximizándose el aporte de oxígeno a los tejidos y minimizándose el trabajo cardíaco. También se ha descrito la estabilización preoperatoria de neonatos críticos con síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico mediante ECMO. No obstante, la necesidad de soporte circulatorio mecánico antes o después de la cirugía de Norwood continúa siendo uno de los principales factores de riesgo que afectan la supervivencia. El inicio temprano de la infusión intravenosa continua de prostaglandina E1 para mantener la permeabilidad del ductus es clave para la supervivencia inicial. Los lactantes pueden estabilizarse y mantenerse con infusiones de prostaglandinas durante días o semanas mientras esperan el tratamiento, siempre que se mantenga el equilibrio entre la circulación pulmonar y sistémica. La presencia de foramen oval restrictivo o tabique interauricular intacto se asocia a una mortalidad alta.
La mortalidad perioperatoria inicial en el estadio 1 de los pacientes con síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico con antecedente prenatal de foramen oval restrictivo se sitúa en aproximadamente el 50%. Si no existe comunicación interauricular o esta es muy restrictiva, son necesarios su apertura y ensanche por métodos quirúrgicos o percutáneos. Aquellos niños que presentan shock cardiogénico necesitan inmediata resucitación y a menudo requieren intubación, expansión volumétrica y soporte inotrópico. Mantener una relación de flujo sanguíneo pulmonar asistémico mayor a 1 es crucial para asegurar una adecuada perfusión sistémica y evitar la sobrecirculación o hiperflujo pulmonar, manejando las resistencias vasculares pulmonares y sistémicas. Por ejemplo, el uso de inhibidores de la fosfodiesterasa como la milrinona puede reducir la resistencia vascular sistémica, mientras que la reducción de la concentración de oxígeno inspirado puede evitar la disminución de las resistencias vasculares pulmonares, lo que podría aumentar el flujo sanguíneo pulmonar a expensa del flujo sistémico. Las situaciones de hiperflujo pulmonar, si no se controlan con manejo conservador médico, deben conducir a una pronta cirugía. Tratándose del tratamiento quirúrgico paliativo, esta consiste en tres etapas, donde los objetivos son asegurar el gasto sistémico e independizar las circulaciones pulmonares y sistémicas. El momento óptimo para realizar la corrección quirúrgica no es conocido y será específico de cada centro. Sin embargo, después del primer mes de vida, el riesgo aumenta. La primera etapa de esta cirugía paliativa consiste en el procedimiento de Norwood y se recomienda su realización durante la primera semana de vida. El objetivo de esta cirugía es establecer una CIA no restrictiva, garantizar un adecuado flujo sistémico coronario y garantizar un flujo estable pero restringido a los pulmones. Esta primera etapa consiste en varios procedimientos que incluyen la transección del tronco principal de la arteria pulmonar y el ducto arterioso persistente, la septectomía auricular, el cierre con parche del segmento distal del tronco de la arteria pulmonar y la ligadura del ducto arterioso persistente y la reconstrucción de una neoaorta utilizando el tronco proximal de la arteria pulmonar y la aorta ascendente. En esta imagen se puede detallar el procedimiento del estadio 1 donde se representa la diferente fuente de flujo pulmonar, ya sea a través de una fístula de Blalow-Taussig modificada o a través de un conducto del ventrículo derecho a la arteria pulmonar situado a la derecha o a la izquierda de la neoaorta. En el procedimiento de Blalow-Taussig modificada, la circulación pulmonar se establece mediante la creación de una fístula que deriva el flujo sistémico de la arteria pulmonar o innominada a la arteria pulmonar. Debido a la baja resistencia vasculares pulmonares en relación con la resistencia vasculares sistémica, se establece un flujo continuo a través del conducto que resulta en una reducción de la presión sanguínea sistémica diastólica. Esta situación puede dar lugar al llamado robo coronario, definido como la reducción de la perfusión coronaria resultante del desvío de la parte del flujo diastólico a la circulación pulmonar que puede ocasionar disfunción miocárdica, arritmias malignas o muerte súbita cardíaca. Otro problema importante que puede surgir con la fístula de Blalock-Taussig modificada es la estenosis de la fístula con trombosis. El otro procedimiento consiste en la utilización de un conducto del ventrículo derecho de la arteria pulmonar. En el año 2004, Sano y colaboradores reportaron el manejo consecutivo de 33 pacientes con síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico mediante la colocación de conductos no valvulados de PFTE conectado del ventrículo derecho a la arteria pulmonar en el estadio 1 de Norwood. La supervivencia inicial alcanzó el 89%. No obstante, se observó un aumento en la incidencia de la disfunción sistólica del ventrículo derecho, arritmias y sobrecarga del volumen ventricular. Estas complicaciones se atribuyeron a la necesidad de practicar una ventriculotomía derecha para establecer el conducto, que conlleva a un riesgo de disfunción miocárdica y arritmia, y al uso de conductos no valvulados asociado a la regurgitación y la sobrecarga del volumen en el ventrículo derecho. En estos estudios se intenta comparar los resultados de la fístula de Blalock-Taussig modificada contra el conducto del ventrículo derecho de la arteria pulmonar. En ese primer estudio, donde los niños sometidos al procedimiento de Norwood, la supervivencia sin trasplante a los 12 meses fue mejor en el conducto del ventrículo derecho de la arteria pulmonar que con la fístula de Blalock-Taussig modificada. Sin embargo, después de los 12 meses, los datos disponibles no mostraron diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia sin trasplante entre los dos grupos.
En este segundo estudio, realizado en el Boston Children's Hospital en el año 2011, se comparó los resultados a mediano plazo de la fístula de Blalock-Taussig modificada con los del conducto del ventrículo derecho de la arteria pulmonar en 118 pacientes con ventrículo izquierdo hipoplásico en lo que se le había realizado la operación de Fontan. Todos los pacientes, salvo uno, sobrevivieron a la operación de Fontan. En la evaluación de seguimiento a mediano plazo, la evolución clínica y los parámetros hemodinámicos fueron similares en ambos grupos. Con todo, se observó una frecuencia mayor de insuficiencia tricuspidia en el grupo de la fístula de Blalock-Taussig modificada y una incidencia mayor de cateterización de la arteria pulmonar en el grupo del conducto del ventrículo derecho de la arteria pulmonar, y no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de la función ventricular derecha. La amplia controversia con respecto a los posibles riesgos y ventajas de la fístula de Blalock-Taussig modificada o el conducto de ventrículo derecho de la arteria pulmonar motivó el desarrollo del SVR Trial, o también conocido como el ensayo de reconstrucción del ventrículo único del Pediatric Heart Network, que representó un esfuerzo notable en el campo de la cirugía cardíaca congénita, donde 15 centros reclutaron a 555 pacientes que fueron asignados aleatorizadamente a cirugías con fístula de Blalock-Taussig modificada o conducto del ventrículo derecho de la arteria pulmonar en el estadio 1. La medida del resultado primario fue la muerte o la supervivencia libre de trasplante del corazón a los 12 meses. Las medidas de resultado secundario incluyeron las intervenciones cardiovasculares no planificadas, la función ventricular derecha y la evolución hospitalaria y otros eventos adversos serios. El análisis encontró que el conducto del ventrículo derecho de la arteria pulmonar era preferible en comparación con la fístula de Blalock-Taussig en cuanto a la medida del resultado primario de los 12 meses, con una supervivencia libre de trasplante cardíaco del 73% en pacientes con conducto del ventrículo derecho de la arteria pulmonar versus un 63.3% en pacientes con fístula de Blalock-Taussig modificada. Por otro lado, las intervenciones no planeadas y las complicaciones fueron más frecuentes en el grupo de pacientes con conducto del ventrículo derecho de la arteria pulmonar. La ventaja del conducto del ventrículo derecho de la arteria pulmonar sobre la fístula de Blalock-Taussig modificada en la supervivencia decreció con el tiempo, sin haber diferencias estadísticamente significativas entre los grupos durante un periodo de seguimiento con una duración media de 32 meses, y estos resultados fueron corroborados a los 3 y 6 años de seguimiento, donde hubo una frecuencia mayor de cateterismo intervencionista en pacientes con conducto del ventrículo derecho de la arteria pulmonar, mientras que pacientes en ambos grupos sufrieron complicaciones serias con el paso del tiempo. También existe el manejo híbrido, que está indicado en aquellos casos en los que hay firmes esperanzas de que el ventrículo izquierdo pudiera crecer y desarrollarse y conseguir una reparación quirúrgica final biventricular. El Norwood híbrido, en estos casos, proporciona tiempo para ver qué pasa con el ventrículo izquierdo. Consiste en realizar un banding bilateral de las arterias pulmonares a través de una pequeña esternotomía media sin bypass cardiovascular y la colocación de un stent en el ductus para que no se cierre, y días después, si es necesario, la ampliación de la comunicación interauricular o incluso la implantación de un stent para mantenerla bien amplia. En la última década, el manejo híbrido se ha empleado en muchos pacientes con síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Un estudio de la Congenital Heart Surgeon Society evaluó el abordaje híbrido como alternativa a la cirugía de Norwood en 564 neonatos, en quienes la etapa 1 de la paliación consistió en la cirugía de Norwood, con fístula de Blalock-Taussig modificada o conducto del ventrículo derecho de la arteria pulmonar, o en el procedimiento híbrido. La sobrevivencia a 4 años ajustadas al riesgo fue mejor tras la cirugía con conducto del ventrículo derecho de la arteria pulmonar de un 76% en comparación de la cirugía de Blalock-Taussig modificada y el manejo híbrido de un 60 y 61% respectivamente. En este metaanálisis, publicado en el 2018, se describió una supervivencia precoz menor con el manejo híbrido en comparación con la etapa 1 clásica. En consecuencia, la mayoría de los centros actualmente se decantan por la cirugía de Norwood y reservan el manejo híbrido para pacientes más vulnerables, con bajo peso al nacer o con foramen oval restrictivo o en estado de shock. El procedimiento de etapa 2, conocido como anastomosis cabopulmonar superior u operación de Glenn, generalmente se realiza aproximadamente entre los 3 y 6 meses de edad. El objetivo es comenzar la separación del flujo sanguíneo venoso sistémico y pulmonar, permitiendo que la sangre que regresa de la vena cava superior ingrese directamente a la circulación pulmonar.
Esto se logra cortando la vena cava superior antes de su inserción en la aurícula derecha y conectando la vena cava superior con la arteria pulmonar derecha de extremo a lado. Se retira la fuente anterior de flujo sanguíneo pulmonar, ya sea el conducto de Blalow-Taussig modificada o el conducto del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Y este procedimiento se ha asociado con una baja mortalidad tanto perioperatoria como tardía. Y finalmente, el procedimiento de Fontan es el último procedimiento previsto en pacientes con síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico y normalmente se realiza entre los 2 y los 5 años de edad. Durante esta cirugía, la vena cava inferior se conecta a las arterias pulmonares para completar la separación de las circulaciones sistémica y pulmonar. En pacientes en quienes se ha realizado una operación de Glenn bidireccional, la operación de Fontan generalmente se realiza utilizando un conducto extracardíaco en el cual se conecta un injerto de tubo desde la vena cava inferior a la arteria pulmonar derecha fuera del perímetro del corazón. El uso del trasplante cardíaco ortotópico como estrategia paliativa inicial en neonatos con síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico fue descrito por primera vez por Bailey y colaboradores. El trasplante también es una opción ofrecida a pacientes que no pueden progresar a la paliación por etapas o que desarrollan complicaciones asociadas a la circulación de Fontan. Se ha publicado datos sobre los factores de riesgo para la inclusión en la lista y la evolución del trasplante cardíaco tras la cirugía de Norwood del SBR Trial, en el que 33 pacientes fueron puestos en la lista de espera y 18 pacientes tratados mediante trasplante cardíaco, y la mortalidad fue del 39% en los pacientes en la lista de espera y 33% tras el trasplante cardíaco. Aún así, el trasplante cardíaco como tratamiento de rescate tras la cirugía de Norwood en el primer año de vida se asocia a una mortalidad considerable. Debido a los largos tiempos de espera para el trasplante cardíaco neonatal y la mejora progresiva de las estrategias de paliación por etapas, actualmente el trasplante cardíaco se ofrece raramente como tratamiento de primera línea. Una actualización de los datos de la experiencia de la Loma Linda University reportó una supervivencia de 5 años de 81% y de 75% tras un año, lo que refleja mejoras recientes en la estrategia de prevención del rechazo. El pronóstico de estos pacientes es fatal sin tratamiento. Se reportan tasas de supervivencia de 3 a 6 años hasta 70% después de la etapa 1. Si estos pacientes sobreviven hasta los 12 meses, la supervivencia de 18 años puede ser del 90%. La primera cirugía de Norwood en la primera semana de vida se considera el momento de mayor riesgo de mortalidad, que puede alcanzar un 25 al 30%, y la mortalidad con las etapas subsecuentes son aproximadamente del 1 al 3%. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.